Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 2 y el viernes 6 de marzo de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la semana comenzó con el anuncio del presidente Javier Milei de impulsar 90 reformas estructurales y la construcción de una alianza con Estados Unidos bajo el lema Make America Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego, como informaron Deutsche Welle y la agencia Xinhua. Xinhua también resaltó que un dragón chino bailó el fin de semana en la provincia argentina de Mendoza para celebrar con color y alegría la fiesta de la primavera. CNN informó que la firma estadounidense Continental Resources comenzará operaciones petroleras en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, como anunció el ministro de Economía argentino Luis Caputo. El mismo medio analizó que Argentina fue el único país de América Latina que respaldó los ataques de Estados Unidos contra Irán. Y esta semana circularon entre algunos medios los datos de un informe de la consultora Audemus, donde indica que entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera argentina cayó casi un 8% y perdió 73.000 empleos, el segundo peor desempeño industrial del mundo, solo por detrás de Hungría bajo la batuta de Víctor Orbán. Luego de un año detenido en Venezuela, el gendarme argentino Nahuel Gallo volvió a su país gracias a un vuelo organizado por la Asociación Argentina de Fútbol, como informó CNN. Y la agencia Xinhua resaltó que el presidente argentino Javier Milei nombró al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Majíquez, como nuevo ministro de Justicia. En Uruguay, la prensa latina explicó el efecto Temu, la expansión de la plataforma china que modificó los hábitos de compra de consumidores uruguayos y que incrementó las importaciones de electrónicos de bajo costo en un 95%. El gobierno de Uruguay manifestó su profunda preocupación por el impacto humanitario del conflicto bélico en el Medio Oriente, según informó la agencia Xinhua. El Ministerio de Ambiente de Uruguay, por su parte, autorizó que la empresa Chevron inicie la prospección sísmica en aguas jurisdiccionales con la presencia obligatoria de observadores especializados en fauna marina a bordo, además de la supervisión del propio ministerio, según explicó la agencia Mercopress. De todos modos, las empresas pesqueras uruguayas reclamaron al gobierno la suspensión de la prospección sísmica en el mar, argumentando que la prospección de hidrocarburos genera daños a la pesca, altera el tamaño de las especies y agrava la situación del sector, como informó Prensa Latina. La agencia Xinhua anunció que el Banco Central de Uruguay redujo su tasa de interés de referencia a 5,75%, con la esperanza de alcanzar una inflación anual de 4,5%. Y Prensa Latina informó que en los próximos días se presentará en Uruguay un Plan Nacional de Seguridad que contempla la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el fin de semana celebraron el Día Nacional del Tereré, una infusión fría a base de yerba mate y otros ingredientes que, de acuerdo a las creencias ancestrales, tiene poderes curativos. Deutsche Welle informó que el Senado de Brasil ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y que ahora solo falta la aprobación del Parlamento paraguayo. Y la agencia Xinhua informó que la Cámara de Senadores de Paraguay aprobó por unanimidad el acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea y que el documento ahora pasa a la Cámara de Diputados. Xinhua también dijo que a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, el gobierno paraguayo presentó 5 propuestas para modernizar el marco normativo, consolidar la trazabilidad y avanzar en la digitalización de los procedimientos en frontera, entre otras medidas. En Bolivia, la Cancillería anunció la gira internacional del presidente Rodrigo Paz, que comienza con sus visitas a Estados Unidos. Luego viajará a Brasil, Chile y finalmente a España, como explicó la agencia Infobae. Infobae también comentó que en la semana que el 22 de marzo los bolivianos elegirán a más de 5.000 autoridades regionales, entre ellos alcaldes y gobernadores. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que las Fuerzas Armadas vigilarán las plantas de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para combatir el sabotaje que afecta la calidad de las gasolinas, como informó la agencia Xinhua. Xinhua además anunció que Bolivia asumió la presidencia pro tempore del Consejo Agropecuario del Sur, actor clave en la seguridad alimentaria global. Prensa Latina informó que Bolivia busca los consejos de España para la planificación turística en el país altiplánico. E Infobae anunció que Bolivia retomará la erradicación de cultivos de hoja de coca tras casi un año de suspensión, y en otra nota comentó que ha aumentado la seguridad alrededor del expresidente Evo Morales. Recorramos la costa del Pacífico.
En Chile, el gobierno de Gabriel Boric expresó su preocupación por la escalada militar en Medio Oriente y condenó los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, como informó la agencia Xinhua. Mercopress y Deutsche Welle comentaron el papel protagónico del proyecto de cable submarino entre China y Chile en la suspensión del proceso de traspaso de mando entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario Gabriel Boric. Kast acusa al gobierno de Boric de no compartir información sobre el proyecto de cable submarino chino. Cabe señalar que, según varios medios chilenos, el despacho jurídico del futuro ministro de Defensa de Kast le brinda una dirección legal a la empresa china de este aparente entuerto. CNN, por su parte, informó que el mandatario chileno Gabriel Boric dijo que el gobierno de Estados Unidos realizó amenazas explícitas debido al proyecto del cable submarino de fibra óptica que conectaría a su país con China. Infobae, por su parte, comentó que la industria de la cereza chilena pasa por una crisis de sobreoferta y caída de precios. En el Perú, el gobierno declaró estado de emergencia en Lima Metropolitana y su vecina provincia del Callao para combatir la criminalidad por un plazo de 30 días, como informó la agencia Xinhua. La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Denise Miralles, está negociando con los distintos grupos políticos el voto de confianza que necesitará el próximo 18 de marzo, según explicó Xinhua. Xinhua también dijo que el Perú ha consolidado una recuperación económica sostenida y que sus exportaciones mineras superaron los 61.000 millones de dólares en 2025, con el cobre como principal producto de exportación. Deutsche Welle, por su parte, informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Perú por la esterilización forzada y muerte de una campesina en 1997, una práctica que afectó a unas 300.000 mujeres en la década de 1990 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y CNN explicó que el Perú no estará presente en la cumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros pares de América Latina, destinada a contener la influencia china en la región. China es el principal socio comercial de Perú, una relación de larga data basada en lazos históricos y culturales, pero, como agregó la misma CNN, Estados Unidos considera a este país clave por los minerales críticos que posee. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció operaciones militares y policiales conjuntas con países aliados de la región para enfrentar el crimen organizado, como anunció la agencia Xinhua al comenzar la semana. Xinhua agregó que gremios empresariales de Ecuador y Colombia solicitaron la suspensión de la guerra comercial entre ambos países y la activación del diálogo. Prensa Latina, por su parte, informó que Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firmaron acuerdos de cooperación en seguridad, comercio e inversión en Quito. Varios medios comentaron la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en operaciones conjuntas contra organizaciones terroristas en territorio ecuatoriano. Y mientras Prensa Latina informaba que el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador comentaba cómo aprovechar el incremento del precio internacional del petróleo, Deutsche Welle reportó que Petroecuador declaró en emergencia a la refinería de Esmeraldas, la más importante del país, tras un incendio en sus instalaciones. Y llegamos al norte amazónico. La líder opositora María Corina Machado anunció que regresará próximamente a Venezuela, según informaron Deutsche Welle y otros medios al comenzar la semana. Más de 36.000 proyectos de desarrollo serán puestos a votación en una consulta popular programada para el 8 de marzo, según explicó la agencia Xinhua. Varios medios, entre ellos Deutsche Welle, reportaron a lo largo de la semana la liberación de presos políticos en varias cárceles de Venezuela. La agencia Xinhua informó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió a Estados Unidos que suspenda las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Xinhua también informó a lo largo de la semana los vuelos que llegaban a Venezuela con cientos de venezolanos deportados desde Estados Unidos. Los datos del Banco Central de Venezuela indicaron que la economía de este país habría crecido más del 7% en 2025 y proyecta un crecimiento extraordinario para 2026, según la mandataria encargada Delcy Rodríguez, como informó la misma Xinhua. CNN, por su parte, anunció que Rodríguez se reunió con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien llegó para consolidar e intensificar proyectos de extracción de hidrocarburos y recursos mineros. Deutsche Welle informó que Estados Unidos y Venezuela restablecerán sus relaciones diplomáticas y que la compañía minera estatal Minerven venderá oro al mercado estadounidense. Y la agencia Xinhua informó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó nuevos acuerdos con la empresa transnacional británica Shell. En Colombia, el Ministerio de Defensa anunció que las fuerzas militares y policiales de Colombia, en conjunto con las autoridades del Ecuador, lanzaron una ofensiva contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la frontera común, como informó Deutsche Welle al comenzar la semana.
CNN explicó que este 8 de marzo los colombianos elegirán a los miembros del Congreso y que el oficialista Pacto Histórico y el Centro Democrático encabezan las encuestas. Prensa Latina comentó la próxima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con representantes de África, una iniciativa histórica que busca fortalecer el diálogo político, la cooperación económica y la asociación estratégica entre América Latina y el Caribe y el continente africano. Finalmente, Infobae confirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá el 13 de marzo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, los puertos de Balboa y Cristóbal, en los extremos Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá, restablecieron sus operaciones, ahora operados por una filial de la empresa danesa Maersk, como explicó Prensa Latina. Prensa Latina también comentó que renunció la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá ante las denuncias por irregularidades en los albergues infantiles. Costa Rica se posicionó entre los países con los niveles más bajos de desnutrición en América Latina y el Caribe, según informó esta semana la agencia Infobae. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel envió sus condolencias a los iraníes por el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, como informó la agencia Xinhua. 10 panameños fueron detenidos en La Habana por presunta propaganda contra el gobierno, según reportó Deutsche Welle. Deutsche Welle también informó que el gobierno cubano acusó por terrorismo a los 6 sobrevivientes de la lancha que la semana pasada cruzó fuegos con guardacostas cubanos, y la misma agencia notificó que uno de los heridos falleció en la semana. CNN, con información de la agencia AP, comentó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió transformaciones urgentes en el modelo económico y social de la isla. El miércoles, un apagón afectó a 2/3 partes de la isla de Cuba, como informaron varios medios y agencias, y el jueves el servicio fue restablecido, como confirmó la agencia Xinhua. El gobierno de Ecuador expulsó sin mayores explicaciones al embajador de Cuba en Quito, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la medida de arbitraria e injustificada. Y al finalizar la semana, varios medios informaron que Donald Trump quiere realizar un cambio de gobierno en Cuba en cosa de 2 semanas. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader dispuso indemnizaciones para las familias y comercios y la intervención inmediata de su gobierno en todas las zonas afectadas por las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento del río Jova, como informó Prensa Latina. En Nicaragua, el gobierno condenó todas las formas de guerra en el mundo, en particular el ataque a Irán, como informó la agencia Xinhua. El ministro de Transporte e Infraestructura de Nicaragua, Óscar Mujica, resaltó que actualmente el país cuenta con casi 6.000 kilómetros de carreteras pavimentadas en buen estado, frente a solo 613 kilómetros existentes en 2006, como señaló Prensa Latina. En Honduras fallecieron 4 recién nacidos por tosferina, y en el 2026 ya van 55 casos confirmados de la enfermedad, según informó Infobae. Con información de la agencia AP, CNN comentó la situación de Honduras, mantener sus relaciones con China o con Taiwán. Infobae anunció que Honduras formalizó un acuerdo de cooperación con la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos para iniciar el estudio de factibilidad del ferrocarril interoceánico que conectaría el Caribe con el Pacífico. En El Salvador, más de 3.000 habitantes en zonas rurales en el occidente accederán por primera vez a agua potable, según explicó Infobae. Prensa Latina, por su parte, comentó que en El Salvador existe preocupación por los precios de petróleo y gas, porque el país depende de las importaciones del mercado internacional. Y CNN comentó que 245 personas han sido perseguidas políticamente en El Salvador desde 2019 y al menos 86 están encarceladas, según una denuncia de la organización Cristosal en su documento El precio de disentir, criminalización y persecución política en El Salvador. En Guatemala, las autoridades capturaron a una pareja de ciudadanos de la India que pretendía cruzar fronteras internacionales utilizando documentos falsificados, según reportó la agencia Infobae. La agencia Xinhua informó que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, inició consultas en el Departamento de Estado estadounidense ante el supuesto apoyo que le estarían brindando a la cuestionada fiscal Consuelo Porras. La misma agencia informó que las fuerzas de seguridad de Guatemala erradicaron más de 22,000 plantas de marihuana en el departamento norteño de Petén. Infobae anunció que el Congreso de Guatemala eligió a Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y esta decisión ya está generando críticas por sus vínculos con figuras políticas y casos judiciales de alto impacto. Y llegamos al norte.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno siempre apuesta por la paz mundial al comentar las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, como informó la agencia Xinhua. Esta semana, la mandataria envió al Congreso la iniciativa de reforma electoral donde propone, entre otros aspectos, mayor democracia participativa y disminución en el costo de los comicios, como informó Prensa Latina. La Cancillería de México pidió explicaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos por la muerte de un ciudadano mexicano. CNN dio cobertura al entierro del Mencho, en un ataúd dorado acompañado con música regional y mucha seguridad. El gobierno de México incautó más de 100,000 pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa, como informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también informó que el miércoles la presidenta Sheinbaum publicó el decreto para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con aplicación gradual hasta 2030. La agencia Xinhua comentó que un equipo de la FIFA y autoridades mexicanas instalaron una mesa de coordinación estratégica para preparar la organización de la Copa Mundial de Fútbol y revisaron acciones en materia de seguridad, movilidad y acceso a las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. Xinhua también anunció que los gobiernos de México y Estados Unidos pondrán en marcha la primera ronda de discusiones para la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, la esposa del derrocado presidente de Venezuela, Cilia Flores de Maduro, pidió a un juez federal en Nueva York que le permita sumarse a la ofensiva legal de Nicolás Maduro, como informó CNN. La agencia Xinhua, por su parte, confirmó que el gobierno de España no cooperará con el ejército estadounidense y que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró su oposición a las acciones militares emprendidas por Estados Unidos e Israel contra Irán. Y finalizamos con el dato de la semana. Estados Unidos y casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron un acuerdo para combatir a los grupos narcoterroristas, con la ausencia de México, Colombia y Brasil, como indicó Deutsche Welle. El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth leyó la declaración conjunta donde Washington y sus vecinos, respetando la soberanía y reconociendo la importancia estratégica del hemisferio, buscan promover la paz a través de la fuerza. La misma Deutsche Welle comentó que el así denominado Escudo de las Américas contará con la presencia de la cesada secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como enviada especial. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte, desde la isla de Montreal, donde este domingo 8 de marzo el puente Samuel de Champlain se iluminará de morado desde el atardecer hasta la madrugada para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Nos despedimos y les deseamos un feliz fin de semana. Hasta la próxima.